Muy buenos días, hoy vamos a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan y les pido que hagamos una oración para que el Espíritu Santo nos muestre y nos revele por qué está escrito este capítulo, qué, qué tiempos son aquellos y qué tiempos podemos entender para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo muestre la revelación, Señor, de este hermoso capítulo que tú permitiste que se escribiera en tu palabra, en la Biblia, para que nosotros pudiéramos entender tu palabra. Recordamos que el Verbo se hizo carne y queremos que ese Verbo se haga carne en nosotros. Te damos toda la autoridad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recordemos que en el capítulo 9 Jesús había perdonado realmente a una mujer que la habían encontrado en el lecho del adulterio y se la llevaron para que la juzgara Jesús, y Jesús la perdonó. Esto molestó mucho a los fariseos y a los estudiosos de la palabra en ese entonces, los sacerdotes, y al final, cuando Jesús se revela en sus cartas desde el capítulo 6, 7, 8 y 9, que está mostrando quién es Él, que es el Hijo de Dios y que es el Dios mismo, ellos han decidido de alguna manera matar a Jesús. De hecho, en el capítulo 9 lo quieren apedrear. Y en el capítulo 10 habla Jesús determinante en su palabra, y es una exhortación y también es una advertencia lo que nos dice. Leamos del versículo 1 al 13. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombres y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Veamos esta parábola. No es una parábola, porque en el Evangelio de Juan no hay parábolas. Simplemente es una enseñanza física para mostrar algo espiritual. Dice la Escritura que el que no entra por la puerta es un ladrón. Antiguamente, muchos ovejeros o pastores de ovejas llegaban a las comunidades en la noche y había alguien que les abría la puerta de las ovejas, y ellos metían su ganado y cerraban la puerta. Era como una pensión en ese entonces de ganado, porque recordemos que iban caminando los ovejeros buscando pastos nuevos, y entonces había lugares donde se permitía guardar todas las ovejas, pero ahí entraban todas. Cada pastor llevaba sus ovejas y había un portero que les abría la puerta y el portero les cerraba la puerta. Por eso dice la Escritura que el pastor llegaba y iba por sus ovejas, hablaba con el portero, le permitía entrar y llamaba a sus ovejas, algunas veces con un chiflido, un tipo de sonido, otras veces con un tambor, otras veces algún tipo de gritos, pero las ovejas, como estaban revueltas, escuchaban la voz del pastor y comenzaban a juntarse. Sabían las ovejas que era la voz de su pastor. Aquí nos habla de varias cosas. ¿Quién era ese pastor? Jesús es el
único y el gran pastor. Nosotros somos las ovejas y el portero es el Espíritu Santo que guarda en este tiempo a las ovejas, que las redarguye, que las está cuidando para que no nos salgamos del redil. Qué hermosa explicación. Jesús dice en la Escritura que cuando el pastor, el verdadero pastor entra por la puerta, porque hay pastores que eran salteadores, que las sacaban a las ovejas, se brincaban, no entraban por la puerta, brincaban las trancas y se robaban las ovejas. Dice que ese es el salteador. ¿A quién se refiere? Al diablo, precisamente, que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero si hablamos del gran pastor, cuando nos llama, dice versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí tendríamos que hacer una pregunta. ¿Realmente conoces la voz del gran pastor? ¿Cómo identificas la voz de nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Cómo podemos escuchar su voz, que es la de Él? Dice que nosotros debemos de aprender a escuchar la voz. Y la única manera es a través de su palabra. Cuando Él nos habla, entonces nosotros vamos abriendo el oído espiritual y vamos conociendo por dónde debemos de caminar, siguiendo la voz de nuestro pastor, Jesús de Nazaret. Dice la Escritura que estas eran alegorías, pero ellos no entendían lo que Jesús les quería decir. Y luego, a partir del versículo 7, les muestra otra, referente al mismo pastor. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí, en esta parte de la Escritura, Jesús se muestra como la puerta para poder entrar al plan de salvación. El que por ella entre, dice, será salvo. Dice que antes de él vinieron muchos, o algunos, creyéndose o diciendo que eran Cristos, que eran el Mesías. De hecho, la Escritura dice que todos ellos murieron y no había pasado nada. Así, cuando estaban juzgando a Jesús, el mismo Sanedrín se levantaron y dijeron, muchos han venido, no sea que este sea el verdadero. Los que han venido antes, dice la Escritura, eran salteadores, y las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta es una verdad que nosotros debemos de comprender. ¿Cómo es Jesús la puerta? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que entrare por esta puerta hallará pastos. ¿Qué es lo que buscaban las ovejas? Pastos, alimento. El que entre a través del reconocimiento de la voz de Cristo y de la aceptación de Cristo, encontrará nuevos pastos. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. ¿Recuerdan a David, el carácter de David, que le dijo a Saúl que él era pastor de ovejas y que cuando venía alguien, o un león o algún oso, y le quería arrebatar una oveja, él mismo de la boca se las quitaba, arriesgaba su vida? Así es, Jesús vino a dar su vida
por sus ovejas, para que nadie se perdiera. De hecho, cuando Él ora por sus discípulos y ora por nosotros, le dice al Padre: no he perdido a ninguno de los que tú me diste, excepto el hijo de la perdición, refiriéndose a Judas, y vino a dar la vida por sus ovejas. Y en el versículo 12 en adelante dice, nos hace una aclaración: mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué habla del asalariado? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le interesan las ovejas, no le pertenecen a él. Si hablamos del asalariado, el asalariado no siente propias las ovejas. Dios pone rediles a cada uno de los pastores y el pastor debe de sentirlas como si fueran suyas, aunque nada más son realmente de Dios, no son del hombre. Pero, por ejemplo, si vemos a David, no eran sus ovejas, pero las ovejas eran de su padre, y él tenía la responsabilidad de cuidarlas. Por eso, el mismo David peleaba por sus ovejas. Y las ovejas que eran, se descarriaban, el mismo David, con la onda, tenía que buscar o espantar esas ovejas, e incluso alguna de las ovejas tenía que darle un golpe con una piedra para que no se saliera del redil, y era por su bien. Así habla el Señor, dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Jesús conoce tu nombre, te habla por tu nombre. ¿Tú conoces a Jesús, al buen pastor? ¿Le hablas? ¿Todos los días le das, lo sigues? ¿Todos los días buscas su presencia? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, dice nuestro Señor. Y aquí, a partir del versículo 16, habla de nosotras. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nosotros hemos oído su voz. Nosotros estamos buscando la presencia de Dios. Nosotros somos esas ovejas que Dios ha traído a sus manos, a sus pies. Sí, esas son las ovejas que Jesús, de las cuales Jesús habla en esta parte. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Recuerdan lo que le dijo a Pilatos? Nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo autoridad para tomarla. Ese solamente es parte del carácter de Dios. Él la pone y Él la puede tomar. Cuando dice la puedo tomar, puedo volver a resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta es la deidad hablando al hombre. Los fariseos se molestaron por sus palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. Otros decían, estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Recordemos que venimos del capítulo anterior, donde Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. Los judíos, unos lo rechazaban y otros lo aceptaban. En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús
por el pórtico de Salomón. Le dijeron los judíos, dice que lo rodearon, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Cómo hablaba? ¿Cuáles eran las palabras que Jesús así decía que turbaban el alma de los judíos? ¿Hasta cuándo? Si eres realmente el Cristo, dínoslo. ¿Qué vino a hacer Jesús? A cambiar la forma de pensar. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo es posible que aquellos hombres conocedores de la palabra y aparentemente viviendo en una santidad llena de fe, no conocieron la voz del gran pastor? Yo les doy vida eterna. Es una promesa. Al que oye su voz y lo sigue, nos da vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerá jamás. Y ya lo veremos en el capítulo adelante, cuando nos habla de la muerte y de la resurrección. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Este versículo debemos de grabárnoslo en nuestra mente y en nuestro corazón y repetirlo constantemente. Jesús y el Padre, uno solo son. Recuerden que habíamos comentado que Jesús estaba tratando de mostrarles quién era Él, y ellos no lo entendían, estaban cegados, eran ciegos espirituales, y aquí es más claro que nada. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué les dijo esto el Señor? Porque ellos le pidieron una aclaración. ¿Eres realmente el Cristo? Dínoslo. Y aquí le está diciendo, yo y el Padre uno solo somos. Los judíos enojados, la palabra de Dios tiene dos efectos. O cuando llegan al alma del hombre, o se arrepiente el hombre, o se vuelve un corazón más duro de piedra. En este caso, dice la Escritura, cuando les dice el versículo 30 que Él y el Padre uno solo eran, entonces se enojaron. Pero habían ellos pensado que tal vez era el Cristo, el Mesías. Había una duda, pero en este momento tomaron un camino. Dios nos ha puesto dos caminos, un camino angosto que lleva a la presencia del Padre y uno ancho que lleva a la perdición. Cuando la palabra llega, uno decide qué camino tomar. Jesús, cuando vio que lo querían apedrear, le dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Cuál de las obras malas lo iban a apedrear? ¿Por darle vista a un ciego? ¿Sanar enfermos? ¿Por cuál de ellas? Por blasfemia, dicen unos, porque tú siendo hombre te haces como Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito que en vuestra ley yo dije dioses sois, con D chica? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura, ¿no pueden ser quebrantada? No puede ser quebrantada. No podemos confundirnos con los dioses sois. La palabra dioses, cuando se refiere a esto, es personas que Dios ha escogido, nada más, sin confundirnos. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemias, porque dije, Hijo de Dios soy. Si vemos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, la genealogía de Cristo realmente es Hijo de Dios.
si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis, mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creedme por las obras. Veamos como si Jesús les estuviera rogando, crean en mí, porque la única manera de ser salvos y vivir eternamente es creyéndole a Él. Y en este versículo 38, Jesús está rogando, créanmelo. Procuraron prenderle, pero él se escapó. Se fue y regresó al lugar donde inició el bautizo. Jesús en este capítulo hizo todo para que los sacerdotes y los fariseos le creyeran a él. ¿Cuál era la intención de Jesús? Que no se perdieran, que fueran al redil, que entraron por la puerta, que fuera él el pastor de ellos, que abrieran los ojos espirituales, que no, en otras palabras, trata de salvarlos para que no se vayan al infierno. Pero ellos cada vez más endurecían su corazón. De hecho, en este capítulo estamos a pocos meses de que Jesús es juzgado por los mismos sacerdotes y por los fariseos y los judíos. Pero aquí lo está exhortando. Y esta es una exhortación a ti que me escuchas. Si no has creído en la palabra de Dios, es tiempo de que tu corazón se vuelva al que lo creó, a Cristo. Vamos a orar. Señor, si hay algo en nuestra vida, si hay pecado en nuestra vida, si hay una ceguera espiritual, te pedimos perdón. Hoy reconocemos que tú eres esa puerta que está abierta para que podamos entrar al redil. Tú eres el buen pastor, en ti confiamos. Permítenos escuchar todos los días tu voz. Llámanos por nuestro nombre, Señor. Así como escuchan las ovejas al pastor y lo siguen, así queremos seguirte nosotros. Hoy oramos por nosotros y por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Señor, que nunca se aparten de ese camino, que no oigan voces que no les correspondan, que la voz que oigan sea tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.